seguir, ¿verdad? Porque, claro, una vez vista la confluencia, en la que vosotros ya vais muy deprisa, tanto las sentencias como los poemas, como hay un añadido a esto, a la asunción del límite, que pertenece particularmente a las sabidurías oraculares, y ya que el grupo ha dado el paso de que pensemos en el elemento estético hermenéutico de esa cultura, me interesa destacarlo, y es aquello del que todos repiten: el señor del oráculo. Esto es también contradogmático. El señor del oráculo no dice, no establece, sino que semainei, señala. De tal manera que la pitonisa, en el antro de la Sibila de Cumas, o en el oráculo de Delfos, ¿verdad?, entrando en rapto, entrando en éxtasis, no habla ella misma, no hay un sujeto, sino que entrega los enigmas, esto es muy importante, es decir, piezas de lenguaje que necesitan ser interpretadas, adivinadas, y sobre todo en las que hay que preguntar el sentido, porque de nuevo no es una dogmática autoritaria, ni siquiera está claro cuál sea el sentido, ¿verdad? No dice, no establece, solo indica, señala y necesita ser interpretado. Ahora bien, si nosotros inmediatamente consideramos, si nos distanciamos de cualquiera de estas experiencias, como si fuéramos observadores, como si fuéramos esta vez antropólogos, etnólogos, no entendemos, ¿verdad? No entendemos, por ejemplo, esto. Unívocamente para toda la tradición doxográfica griega, Homero murió por no poder contestar a un enigma. Murió de vergüenza. De manera que, claro, la relación que se mantiene con un enigma no se puede morir de vergüenza si no se contesta, pero está salpicada la doxografía. Estripón murió, al parecer súbitamente, por no poder resolver, en este caso, un entimema, es decir, en este caso, un silogismo, un razonamiento. Pero de Zenón de Lea, también sabemos, Zenón de Lea solo ha sido comparable, estos anecdotarios que os comunico ahora, a la belleza del gran Schelling. Se supone que los dos hombres más hermosos, ya que nos interesaba eso hace un momento, de la memoria que registra Occidente en la filosofía, han sido Schelling y Zenón de Lea, el discípulo de Parménides. Bueno, pues este Zenón, cuando fue hecho preso por los persas y estuvo ya en situación de no tener más remedio que o delatar o... Bueno, pues todo el mundo cuenta que se mordió la lengua y se la escupió al verdugo, ¿verdad? Eso significa que para Grecia, sin excepción, y estas son tesis doctorales que vosotros tenéis que empezar a hacer, ¿verdad? Ojalá los dioses nos den mucho tiempo. El pensamiento es siempre acción. No hay un pensamiento representación en el que... No, si se miente se induce y entonces no se sale del laberinto y mueres. Y si se dice verdad, entonces esto introduce en experiencias que conducen a... El lenguaje no es... Tendrá que venir el dualismo platónico para que eso pase. Algo escindido y separado de la realidad, sino que es acción y se vive o se muere por él. Y desde él, por un motivo que es esencial que nosotros retengamos, ¿verdad? Para Grecia no hay ninguna experiencia que no sea intralingüística. No tenemos un solo documento griego que no responda a esta comprensión. Toda experiencia es experiencia dentro de un lenguaje. O bien en el lenguaje del tantán, o bien en el lenguaje del teatro, o bien en el lenguaje corporal, o bien en el lenguaje abstracto conceptual, o bien, pero no hay... Y la pregunta sería muy sencilla. Si hubiera una realidad al margen de todo lenguaje posible, no podríamos ni siquiera saberlo. Quiero contaros una pequeñez de estas que se cuentan siempre en filosofía a favor de esa comprensión. Esto lo cuenta el obispo Berkeley en la Consumación. Berkeley es una maravilla poco leída sin prejuicios, en la culminación de la tradición del empirismo inglés. Y Berkeley cuenta este mismo cuento que yo os voy a contar. Dice que se aparece un señor a un pobre carretero del campo, digo pobre en el sentido de un hombre elemental, sencillo, honesto, ¿verdad? Y le dice que qué hay allí.
Y entonces él cuenta que un carro con heno y con paja y con unos bueyes. Y entonces dice el aparecido, dice, no, hay algo más. Claro, usted comprende que es que ha hecho una descripción en un orden de rigor insuficiente. Dice, bien, pues cambio el registro. Dice, pues hay las ruedas, los radios, el heno tiene 15, 25 pajitas y el látigo del buey tiene 3 cabos y tal. Y tarda 7 horas. Y cuando ha terminado, el aparecido dice, hay algo más. Y entonces, bueno, ya suficientemente irritado, contesta en la tradición del máximo sentido común intralingüístico, si hubiera algo más, yo lo notaría. Si algo, fijaos, si yo viniera, me parece que hemos hablado alguna vez de esto, si yo viniera aquí esta tarde y os dijera, he visto una cosa, y vosotros me dijerais, ¿dónde? En ningún sitio. ¿Cuándo? En ningún momento. ¿Cómo era? De ninguna manera. Ya. Pero, ¿a través de qué canal? De ninguno. Entonces diríais, bueno, o bien se ha vuelto ya definitivamente loca, o bien esta es una manera barroca compleja de decir que no ha visto nada. Porque si no es correlativo de ningún tipo de lenguaje comunicable, entonces nada permite pensar que no sea comunicable político, comunitario. Nada impide pensar que eso no sea una pura fantasía privada. Más bien solemos utilizar ese criterio para distinguir lo que llamamos fantasías o alucinaciones, ¿verdad?, de lo que nos parece que sean realidades. Probablemente el criterio de la comunicabilidad política sea lo que permita que una fábula, por ser una fábula compartida, se haga más real o más eficaz que una fábula privada, ¿no? No hay un solo documento heleno que consienta esa divulgación, de acuerdo con la cual, sobre todo extendida a partir de Hegel, de acuerdo con la cual Grecia era realista, después la conciencia desgraciada, subjetiva del cristianismo se introyectó y se hizo subjetivista, y finalmente en la edad maravillosa del Estado moderno, entonces se produjo la síntesis en el Estado concreto, en el Estado más absoluto, la síntesis de exterior e interior. No hay ningún documento griego que conservemos, ni ninguna noticia, de acuerdo con la cual hayan creído, lo digo adrede, porque ¿qué sería eso sino una creencia?, en cualquier realidad extralingüística, que no fuera correlativa de algún lenguaje. No sé si eso contesta a tu pregunta. ¿Quieres precisarla? ¿Quieres hacerla de otra manera? ¿Alguien quiere preguntar algo? De tal modo que entonces, tanto las sabidurías oraculares, que parecen ser conscientes de ser estéticas y hermenéuticas, ¿verdad?, como las sabidurías míticas, que también se ejercen en conciencia, al parecer, de estar generando una autoidentidad histórica en el relato, ¿verdad? Y todos estos elementos confluyen, por fin, todos estos confluyen en la tragedia ática. Tengo muchas ganas de escribir una cosa que está enlazada con un texto que estoy terminando, que es Parménides entre Platón y Aristóteles, y es sobre todo esto, la contraposición del mundo de la filosofía como pensamiento trágico y el mundo de la desviación metafísica, ya a partir del pitagorismo. Y tengo mucha gana de escribir sobre todo sobre esto que voy a enunciar ahora, y inmediatamente os doy la palabra, ¿verdad? Y es como ya en la tragedia están todos los elementos de la filosofía, hipótesis que me parece realmente mucho más sensata que marcharse a explorar las conexiones